Mirando el pasado, uno no puede evitar notar los cambios monumentales que ha experimentado la industria de los videojuegos. El sector, que alguna vez estuvo dominado por unos pocos titanes, ahora alberga una multitud de creadores independientes que compiten por su lugar en el centro de atención. Este video esculpe una narrativa que arroja luz sobre el auge de los videojuegos independientes, un fenómeno que glorifica la innovación y la creatividad a través de presupuestos y líneas de producción masivos. La historia de los juegos independientes comenzó a tomar forma en las décadas de 1970 y 1980, con el nacimiento de la informática doméstica y los videojuegos. Las florecientes comunidades de desarrolladores imaginativos, pero humildes, contaban con una importante reserva de talentos que redefiniría la industria. El fin del siglo XX dio origen a la revolución digital que cambiaría para siempre nuestro mundo. La accesibilidad del software y el hardware conocidos como herramientas de desarrollo proporcionó una plataforma abierta para los aspirantes a creadores de juegos y pequeños grupos, iniciando una era fenomenal de creatividad y espíritu empresarial. La llegada del nuevo milenio vio la llegada de plataformas de distribución, entre las que destaca la icónica Steam. Estos módulos redujeron drásticamente la carga logística y de desarrollo de los creadores de juegos, ampliando simultáneamente los horizontes de la comunidad de jugadores en términos de variedad de contenido y accesibilidad. El atractivo de los videojuegos independientes no reside simplemente en su historia, mecánica o diseño de personajes. A pesar de sus limitaciones presupuestarias, estos juegos a menudo presentan dirección artística, calidad audiovisual y juegos innovadores que rivalizan o superan los resultados de los grandes desarrolladores de juegos. La comunidad de juegos independientes es resistente y desafiante, y adquiere fama por su trabajo innovador en varios géneros. Ya sea el mundo surrealista del limbo de Inside, la odisea emocional de Journey o la adictiva resolución de acertijos en Fez, los juegos independientes se han ganado seguidores leales a partir de sus distintas historias y estéticas. Los videojuegos independientes hacen más que simplemente entretener. Ofrecen narrativas fuertes en narración y sorprendentes en vitalidad temática. Subrayan las experiencias y emociones humanas universales, lo que lleva a los jugadores a hacer una introspección y abordar preguntas sobre la existencia, el significado, la esperanza y la desolación. Estos humildes títulos gigantes no solo son amados por su profundidad emocional sino también por fomentar un sentido de comunidad e interconexión. Juegos como Undertale y Hollow Knight incluyen a los jugadores en sus narrativas retorcidas, desafiando los frecuentes tropos de juego al hacer que las reacciones de los personajes y los finales del juego sean dinámicos según las elecciones de los jugadores. Los juegos independientes también sirven como zona de pruebas para potentes exploraciones de la cultura, la historia y la tradición, transmutando historias humanas complejas y diversas en medios interactivos. Never Alone, por ejemplo, lleva a los jugadores a un viaje reflexivo a través del duro y hermoso mundo de la tribu Iñupiat de Alaska. El factor de accesibilidad va más allá de la mera economía. La mayoría de los juegos independientes están diseñados para atender una variedad de plataformas y estilos de juego, incluidas las plataformas móviles, lo que los convierte en compañeros del individuo experto en tecnología en movimiento. Los creadores de juegos independientes a menudo emergen como pioneros en la adopción de tecnologías emergentes que dan vida a la experiencia de juego. Por ejemplo, Monument Valley explota hábilmente el potencial de las interfaces de pantalla táctil para ofrecer una experiencia de juego espacialmente atractiva. La llegada de la realidad virtual, VR, y la realidad aumentada, AR, ha hecho que los desarrolladores independientes encabecen la iniciativa de aprovechar estas tecnologías para ofrecer experiencias fascinantes e inmersivas a la ávida audiencia de juegos. A medida que avanzamos hacia el futuro, las perspectivas para los videojuegos independientes parecen igualmente prometedoras, si no más. Dado que las narrativas abarcadoras, la estética sorprendente, la mecánica de juego única y la narración sincera son los principios fundamentales, estas creaciones independientes continúan revolucionando el panorama de la industria del juego AAA. El atractivo de los juegos independientes, sin embargo, reside no solo en la innovación y la creatividad sino también en su toque humano. A menudo respaldados por equipos pequeños o incluso desarrolladores individuales, estos juegos transmiten un palpable sentido de pasión, dedicación y audacia artística, trascendiendo la mera relación transaccional entre un producto y sus consumidores. La infatigable creatividad y versatilidad de los juegos independientes han marcado el comienzo de una era de democratización en el universo de los juegos. En consecuencia, la industria es más inclusiva y ofrece una representación más amplia, narrativas no convencionales y experiencias de juego no tradicionales que van más allá de la audiencia de juego estereotipada.
Incluso con sus estrategias rentables y recursos limitados, los desarrolladores de juegos independientes continúan encontrando formas de marcar tendencias. Lo hacen no a través de la escala sino siendo atrevidos, imaginativos e implacablemente motivados. Además, la escena del juego independiente a menudo ha actuado como un vivero fértil, alimentando talentos que han sido cooptados por la corriente principal de la industria. Las novedosas filosofías de diseño adoptadas por los indios con frecuencia han inspirado e influido en la dinámica y la estética del ámbito del juego en general. El auge de los juegos independientes es un testimonio de los paradigmas cambiantes en la era digital, un cambio del consumo pasivo de medios a la participación activa, de la producción de arriba hacia abajo a la creatividad colaborativa, desde imponentes gigantes de la industria hasta talentos distribuidos democráticamente. Se puede argumentar que el futuro de los juegos está en manos de estos atrevidos soñadores, aquellos que se niegan a verse restringidos por las convenciones, aquellos que ven los desafíos simplemente como oportunidades, aquellos que creen en el poder de crear para el amor a la creación y al compartir, y más notablemente, aquellos que creen en el poder del juego. Dando forma al futuro del mundo de los juegos, los videojuegos independientes han demostrado que la falta de recursos no es un obstáculo para dar forma a narrativas innovadoras, idear mecánicas ingeniosas o fabricar experiencias de otro mundo. Su presencia garantiza la confluencia continua de avances tecnológicos, brillantez narrativa y delicadeza artística para enriquecer el mundo de los juegos. Este cambio de paradigma ha alterado significativamente la actitud de los clientes hacia los juegos y cada vez más jugadores exigen contenido nuevo, emocionante y listo para usar. Al proporcionar a este nicho en constante crecimiento una variedad de experiencias, los juegos independientes no solo han alterado la industria de los videojuegos sino también la forma en que interactuamos y percibimos los juegos. La revolución de los juegos independientes demuestra que los videojuegos no siempre tratan de encabezar las listas de popularidad, acumular grandes fortunas o saturar el mercado con títulos parecidos. A veces, se trata de crear experiencias íntimas y cautivadoras que hablen de nuestras emociones e intelecto, creando mundos donde empuñas las riendas de la historia y, de vez en cuando, obligándonos a mirar la vida y la condición humana desde una perspectiva diferente. Lente. A medida que la audiencia continúa exigiendo experiencias más innovadoras e impactantes, los creadores de juegos independientes parecen estar mejor posicionados que nunca para subirse a la corriente. Se erigen como encarnaciones vivas del coraje, la creatividad y la voluntad humana de superar probabilidades intimidantes, una deliciosa mezcla de esperanza, que representa la fuerza inquebrantable del arte, la rápida evolución de la tecnología y el poder irresistible del juego. Sus historias, desde el inicio del movimiento de los juegos independientes hasta su rápido crecimiento y su próspero estado actual, hablan de pasión eterna, resiliencia interminable y la voluntad de doblar, moldear, recrear e incluso romper los límites imaginables de los juegos. Con el enorme potencial y la creciente aceptación de los títulos independientes, la era de los juegos convencionales de gran presupuesto puede verse desafiada. Los límites que separan los juegos independientes y convencionales continúan desdibujándose, sentando las bases para un universo de juegos donde el tamaño y los recursos importan menos que la creatividad, la originalidad y el poder de participar y cautivar. El viaje hasta ahora, con sus innumerables picos y valles ocasionales, solo parece ser el comienzo de una revolución más amplia que dará forma al futuro de los videojuegos. Mientras nos encontramos en el horizonte de posibilidades de juego inexploradas, una cosa es segura, el ámbito de los videojuegos independientes se encuentra entre los pocos elementos que impulsan la transformación, y todos estamos aquí para presenciar y participar en esta era de felicidad creativa sin precedentes. Como cualquier medio potente, el mundo de los juegos independientes abraza el papel de lo crítico y lo especulativo. A través de su ingenio, experimentación, pensamiento divergente y elocuencia verbal, las intenciones de los desarrolladores independientes se van reconstruyendo y comprendiendo gradualmente, convirtiendo el mundo del juego en una esfera fascinante que combina creatividad y análisis con un celo sin precedentes. Desde un punto de vista histórico, el inicio de los videojuegos independientes se centró principalmente en el deseo de democratización, un anhelo de liberar el impulso creativo de las limitaciones de la burocracia corporativa y devolver el poder transformador de la narrativa, el juego y la inmersión empática a las manos. Manos del punto de inflexión de la creatividad que representan los juegos. El movimiento del juego independiente demuestra que la creación es más que la acumulación de polígonos o la cantidad de píxeles en una pantalla, su anatomía se encuentra dentro del espacio vivaz que llamamos mente humana. Lúdica, empatía, curiosidad, deconstrucción, reinvención y una tenacidad incesante para crear las características distintivas de un desarrollador independiente y reflejar la esencia de la creación misma.
La forma en que está evolucionando el mundo de los juegos independientes exige un reexamen de nuestras percepciones de éxito y desarrollo en la industria del juego. Nuevas medidas que dan cuenta del valor artístico, narrativo y experiencial que los juegos aportan a nuestra cultura están listas para establecerse, y tal vez ya sea hora de que reconozcamos y celebremos este audaz crecimiento. Mientras haya una historia que contar, un mundo que crear, una emoción que evocar, una experiencia que atravesar, mientras haya quienes crean en el poder transformador del juego, el tapiz de los juegos independientes seguirá tejiéndose, un píxel a la vez. Por lo tanto, el panorama cada vez más floreciente de los juegos independientes no se presenta simplemente como un depósito de juegos diversos e innovadores, sino como un testimonio vibrante de la creatividad humana, la paciencia, la resiliencia y el impulso convincente de crear y ser parte de algo más grande que uno mismo.